Bueno, traders, ahora sí, vamos arrancando con la clase del día de hoy, ¿ok? Bienvenidas a todas las personas que son nuevas. Hay alguien acá por primera vez que está en esta clase, que nunca ha logrado participar todavía en el trading en vivo que hacemos todos los días. ¿Hay alguien que está participando acá por primera vez? José, bien. ¿Quién más? Alfredo, bien, perfecto. Carlos, ok. Para todas esas personas que recién entran y que nunca han logrado participar en ningún trading en vivo, eh, les voy a comentar algunos tips o algunas cositas que probablemente los vayan a ayudar, ¿sí? Para entender un poco el por qué hacemos todo esto. Básicamente yo me llamo Matías, soy un trader alrededor de ya de 6, 7 años que hace trading en los mercados financieros. Hace alrededor de 3 años más o menos he empezado a conseguir algunos resultados buenos, bastante buenos, la verdad, pero específicamente he logrado ver exponenciar mis resultados en el último año y medio, en el cual no he logrado casi, digamos, he logrado tener todos los meses casi en positivo y ninguno en negativo, lo cual para mí es un enorme logro, porque ya, si vemos las estadísticas de muchos traders, si nos ponemos a ver ahora, como vamos a ver a continuación, más del 98% de los traders pierde dinero después de un año de operativa. Y este trading en vivo que hacemos todos los días, de lunes a viernes por la mañana, lo hacemos con el objetivo principal de ayudarlos a ustedes y ayudarme a mí. Hoy subí una historia a Instagram, no sé si la vieron, pero justamente comentaba, una de las cosas más relevantes que me ha ayudado a mí a lograr la rentabilidad, pero de forma súper escalada, a diferencia de antes que capaz sí ganaba y me iba bien, pero a día de hoy me va muchísimo mejor gracias al trading en vivo que hacemos todos los días. Uno cuando opera en vivo, no sé si les ha pasado, pero cuando entran en una academia, normalmente les dicen que no operan en vivo porque se ponen nerviosos, porque no hacen buenas operaciones. No sé si alguien ha participado en otro trading en vivo todos los días, así como hacemos nosotros, así de intenso en algún momento. ¿Lo han visto en alguna otra parte? ¿Alguien más lo ha hecho con ustedes? No, me dicen por ahí. Andrew me dice no, Eduardo me dice no. Ok. Entonces, la mayoría de traders les dice que no justamente porque básicamente te están vendiendo humo, ¿sí? Porque si sos rentable, la verdad es que no tenés problema de operar, sea con quien sea, y no tenés problema de mostrar todos tus resultados, cuentas reales y cuentas auditadas, si es que realmente vivís de esto, ¿no? Entonces, yo opero en vivo usted para que primero generar un poco de confianza, hacerme un poco de ese renombre que a día de hoy, en la actualidad en donde vivimos, es tan importante, pero también porque el operar en vivo me ha ayudado a mejorar muchísimo mi disciplina. Al contrario de lo que dice la mayoría de vendehumos, cuando ustedes operan en vivo, les va mucho mejor que cuando están operando solos. Porque cuando están operando en vivo con gente, tienen esa presión social de no hacer cualquier cosa. De no hacer cualquier cosa, de no meter entradas donde no deben meterlas, donde tienen que seguir la estrategia a rajatabla porque es lo único que les va a dar rentabilidad a largo plazo. Y la mayoría de traders que opera por solitario, muchas veces lo que más les falla es su disciplina, lo que más les falla es su psicología. Y también se aburren, se ponen inseguros, les genera mucha ansiedad, les genera también un poco de depresión el hecho de estar tan aislados del mundo. Entonces a mí se me ocurrió, para contrarrestar todo esto, empezar a operar todos los días en vivo, gratis. Estamos haciendo un reto de operar durante 365 días, porque eso no solamente los ayuda a ustedes a aprender mi estrategia y aprender trading realmente en la práctica, cómo afrontar las pérdidas, porque uno también va a tener pérdidas haciendo trading, no es que gana todas las operaciones, y cómo se afrontan esas pérdidas, cómo se reduce el riesgo de las pérdidas, ¿no? Para poder a largo plazo terminar teniendo buenos resultados, ¿ok? Para eso hacemos trading en vivo principalmente. Eh, lo estamos haciendo aproximadamente desde febrero, empezamos en febrero, tuvimos un pequeño parón en junio, mayo creo, no me acuerdo ahora, que yo me enfermé y tuve una mala racha y tuve que dejar de hacer trading por 2, 3 semanitas, pero después continuamos haciendo este trading en vivo todos los días. Así que bueno, esa era una pequeña introducción para que me conozcan, para que entiendan por qué hacemos todo esto, si es la primera vez que están acá operando en vivo, y ustedes van a poder encontrar mucho material gratuito en la página web y en el canal de YouTube, donde tenemos varios videos subidos sobre análisis fundamental, análisis técnico y análisis cuantitativo. ¿Ok? Para todas las personas que recién comienzan, voy a hacer una breve introducción sobre
cómo funciona mi estrategia, cómo operamos todos los días en vivo y por qué el análisis fundamental es tan importante. Y el día de hoy vamos a hablar mucho del análisis fundamental, de cómo ha generado a lo largo del tiempo unos movimientos, este último mes principalmente, que ha hecho una tendencia muy fuerte. Si vemos el pasado, vemos que todos los días se ha generado una tendencia alcista súper fuerte, ¿sí? Durante lo que fue todo este último mes. Acá tenemos nada más los últimos días, la última semana, pero si vamos al último mes en velas de un día, por ejemplo, vemos una gran subida exponencial, ¿sí? Vemos una gran subida exponencial que se viene dando hace literalmente desde el 27 de octubre. Ya estamos 1 de diciembre y se ha dado toda esta subida. Entonces, me parece muy importante analizar por qué se ha dado, cómo ha afectado en nuestra estrategia y cómo ustedes pueden eh, usarla también para sus propias estrategias, ¿sí? Antes que nada, quiero decirles de dónde surge la idea de mi estrategia. Básicamente, en el mercado, todos sabemos, siempre han escuchado probablemente, que el mercado está manipulado. ¿Sí o no? ¿Han escuchado anteriormente que el mercado está manipulado? Sí, sí, todo el mundo ha escuchado que el mercado está manipulado. ¿Sí? Y eso es lo que se dice. Pero uno al final, ¿ustedes realmente saben si está manipulado o no? Eso es lo que se dice, es como un mito social que hay, ¿sí o no? Eso es un mito social que hay de que el mercado está manipulado, no sé qué, no se puede ganar, etcétera. ¿Sí o no? Bueno, nadie lo sabe. Bueno, yo justamente hice una investigación muy profunda que me llevó literalmente un año poder comprender, porque después de 3 años sin tener resultados, casi 4 años sin tener resultados en el mundo del trading, uno se pone a dudar de todo, uno piensa que el trading no sirve, que en el trading no se puede hacer rentable y que nada funciona. ¿Sí? Porque ese era mi caso, no sé si alguien está acá hace cuánto está haciendo trading, pero ese era mi caso y probablemente el de muchos. ¿Sí? Entonces me puse a investigar punto por punto si todo lo que decía o se decía en la industria del trading tenía algún tipo de sentido. E investigando, encontré esta noticia eh, que la mostraba, creo que un trader de Estados Unidos, ¿sí? En un video, y yo fui directamente y encontré este reporte periodístico de mayo, del 11 de mayo del 2010, ¿sí? El que ven acá. The New York Times es uno de los diarios más importantes de Nueva York, ¿sí? Y de, bueno, de Estados Unidos, y que tiene información confirmada, ¿sí? Esto no es información que sale de la nada, es información real. Entonces, ¿qué nos dice este archivo, este texto periodístico? Básicamente nos decía que existían 4 grandes bancos que habían ganado el 100% de los días haciendo trading, haciendo day trading, durante un trimestre completo. Durante 61 días consecutivos, existían 4 grandes bancos que ganaron todos los días. ¿Y cuáles eran estos 4 grandes bancos? Seguramente los habrán escuchado. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan. ¿Alguna vez lo escucharon a estos? ¿Les suenan familiares? Además que BlackRock es dueño de 2 de estos bancos. Pero bueno, no sé si escucharon BlackRock también. Sí, 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 bien, perfecto. Entonces, en este recorte periodístico nos mostraban que estos 4 grandes bancos dividían el 43% de los días de trading en el primer trimestre, ¿sí? Porque esto hace referencia al primer trimestre del año, durante 26 días ganaron más de 100 millones. Durante 39 días, JP Morgan ganó 90 millones y 9 días ganó más de 180 millones. Estos datos son datos reales, reportados de la SEC. ¿Saben lo que es la SEC? ¿Alguna vez escucharon nombrar a la SEC? Básicamente es eh, claro, tal cual, es
Es una institución financiera que controla las ganancias y pérdidas de los diferentes brokers, exchange, bancos, etcétera, ¿sí? Y básicamente haciendo day trading habían ganado eso. Y no solamente eso, actualmente acá tenemos recortes del 2000, estos son recortes del 2015 y también tengo recortes hasta el 2023. Durante todos los trimestres de todos estos años, a ver, los estoy buscando acá que tengo más recortes, ¿sí? Directamente de la misma SEC. Fíjense lo que dice acá. Hoy en día sigue siendo lo mismo, porque hoy tengo recortes todavía del 2023 mencionando la misma información. Este es un recorte directamente de la SEC que dice de Bank of America, que dice, durante los 3 meses finalizados en 30 de septiembre del 2015, el 100% de los días de trading se ganó, de los cuales el 74% de los días se ganó por más de 25 millones. Además, eso el trimestre finalizado en septiembre. El trimestre finalizado en junio, ganaron el 98% de los días haciendo trading. El, el trimestre finalizado en marzo, ganaron el 97% de los días haciendo trading, de los cuales 86 ganaron más de 25 millones y de los cuales la máxima pérdida que tuvieron fue de 3 millones haciendo day trading. Y hoy sigue haciendo lo mismo. Y hoy, 2023, tenemos las mismas noticias de los mismos bancos ganando casi todos los días. Y no solo eso, o sea, ahora les debe estar explotando la cabeza seguramente, ¿sí o no? Porque acá tenemos esa, esa noticia de confirmada de que el mercado, no sé si estará manipulado, pero al parecer, sí, los que ganan todos los días son estos tipos. Los que tienen el santo grial, la operativa perfecta, son estos tipos. ¿Alguna vez lo hayan visto en alguna otra parte? ¿Alguien se los había mencionado? Y a mí me interesa esto, y yo les expongo todo esto porque yo intento exponerlo con datos reales, ¿ok? No les intento vender humo ni nada así. Les intento exponer todo esto con datos reales, ¿ok? Entonces, eso no es todo. Normalmente les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas en el mundo del trading ganan dinero? Les hago esta pregunta. ¿Cuántas personas en el mundo del trading ganan dinero haciendo trading? ¿Cuánto porcentaje? ¿El 5%? Muy poquitas me dicen. Eduardo me dice el 1%. Bien. El 3% de los traders, el 2%. Bueno, lo tienen bastante claro. Lo tienen bastante en claro. Esta es una estadística, la que les voy a mostrar. Es una estadística de los diferentes brokers. Esta es una estadística de los diferentes brokers que mostraba, que muestra en realidad, no que mostraba, que muestra, esto es en el 2023. Esto es solamente de un trimestre. En un trimestre, en los diferentes brokers, acá tenemos los diferentes brokers, ¿sí? Y acá tenemos la cantidad de cuentas de personas que perdieron en cada uno de los brokers. Este recorte también es sacado de la SEC. Probablemente lo hayan escuchado. Admiral Markets, disculpen. En Admiral Markets, 80% de los traders pierden dinero. En eToro, 81% de los traders pierden dinero. En FXM, el 71% de los traders perdieron dinero. Esto solamente es en el primer trimestre, en los 2 primeros meses, ni siquiera en el primer trimestre, en los 2 primeros meses del año. Y si nosotros nos remontamos a estadísticas reales después de un año haciendo trading, que ahora les voy a mostrar a ver si la encuentro acá, que tengo acá el recorte. Eh, 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 Acá, acá lo tengo. Alrededor del 2% solamente es rentable. Alrededor del 2% después de un año haciendo trading, la gente es rentable. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, después del cambio del cuarto trimestre, el promedio de personas ganadoras era cercano al 2%. Esto se los muestro con estadísticas reales.
Nuevamente, no me importa decirles a ustedes que solamente el 2%, el 1 o el 3 gana. No, yo voy directo a las estadísticas reales, ¿ok? Es lo que me interesa a mí. Entonces, entendiendo esto, fíjense lo paradójico, ¿no? El 98% de los traders pierde dinero. Y de este 98%, cuatro grandes bancos ganan dinero el 100% de los días. Todo el dinero que pierden los traders retails, o sea, nosotros y, bueno, yo no, pero muchos de ustedes probablemente, van a parar ¿a dónde? A las arcas de estos cuatro grandes bancos, porque tienen que entender algo, el dinero no es que desaparece en el mundo del trading, el dinero no desaparece, el dinero cambia de manos. Cuando vos vendés caro o cuando vos comprás caro y alguien te está vendiendo eh, caro, el que está perdiendo sos vos, porque estás comprando caro y el precio va a bajar, definitivamente, tarde o temprano, ¿sí? Entonces, quiero abrirles la mente a esto. ¿Por qué? Porque en base a esto es como yo empecé a plantear mi operativa. ¿Qué es lo más inteligente de hacer acá? Una vez que nosotros sabemos que solamente cuatro grandes bancos ganan dinero en el mundo del trading, ¿qué es lo más inteligente? ¿Qué harían ustedes a partir de acá? ¿Qué preguntas se harían? Piensen, ¿qué preguntas se harían a partir de acá? La pregunta más importante que se tienen que hacer, ahí está, ¿cómo hacen ellos? ¿Qué hacen los bancos? Perfectamente, exactamente, ahí lo veo todos colocando. ¿Y qué te dicen actualmente en el mundo del trading? Que los bancos operan con una metodología llamada Smart Money o trading institucional, ¿sí o no? Que al final no es más, este trading institucional no es más que análisis técnico. Y todo el mundo les vende la idea de que los bancos operan con esto, lo cual no es cierto. Si vos vas a buscar trabajo, lo que yo hice fue ir a buscar directamente trabajo a estos bancos, trabajo como trader. ¿Qué te piden ser para poder trabajar para ellos? Ellos te piden que vos seas economista o programador. Además, no solamente te piden que seas economista o programador, esto lo puedes buscar ahora mismo. Puedes buscar puesto de trader en Goldman Sachs, a ver si hay alguno disponible. En cualquier bolsa de trabajo de Estados Unidos o donde quieran. Pueden buscarlo. Los salarios son altísimos, pero te piden que seas especialista, economista o programador. Y no solamente eso, sino que nada más te van a contratar si sos uno de los mejores de las mejores universidades. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué hace un economista? Un economista hace análisis institucional, trading institucional. No, un economista hace análisis fundamental, análisis macroeconómico, análisis económico de empresas y de acciones. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Y qué hace un programador? ¿Un programador se va a poner a hacer análisis técnico? No. Un programador va a crear cosas automatizadas que están dentro de lo que se llama análisis cuantitativo. Y fíjense la paradoja. Los bancos nada más te contratan si haces alguno de estos dos tipos de análisis. Y la mayoría de traders, el 98% de los traders que hace análisis institucional, porque eso es lo que se popularizó a día de hoy en YouTube, ¿qué hacen nada más? Análisis técnico, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta ahora de la paradoja en la que vivimos? Les estoy dando la píldora. ¿Qué eligen? ¿La píldora azul? Donde les dicen, sí, con el trading institucional
Con el trading institucional vas a ser rentable. Hace trading institucional, te va a ir súper bien. ¿O preferís la píldora roja, donde te dicen, mira, amiguito, vos estás compitiendo contra las instituciones más grandes del mundo, que tienen todo el dinero del mundo, con los mejores especialistas de cada área? ¿Qué es más probable, que pierdas o que ganes? Abran la mente, chicos. Es muy probable que pierdas toda tu capital si estás compitiendo contra los mejores institucionales de las mejores universidades, con todo el capital del mundo, con todas las plataformas del mundo, porque ellos tienen dos plataformas que son indispensables, que lo tienen todos los institucionales, que es la terminal Bloomberg, no Bloomberg, la terminal Bloomberg, y tienen Aladdin. Aladdin es un software creado por BlackRock, uno de los fondos de inversión más grandes de todo el mundo. No sé si lo conocen, a BlackRock. Uno de los fondos de inversión más grandes de todo el mundo. Y esta plataforma es una plataforma de análisis cuantitativo, ¿sí? En donde lo que se hace es analizar patrones históricos del precio a través de una inteligencia artificial y bueno, te dan todo masticado. ¿Cuánto cuesta esta plataforma? $1 millón al año. ¿Cuánto cuesta la terminal Bloomberg? La terminal Bloomberg solamente hay 350.000 terminales, en donde toda la información existente en el mundo sobre análisis fundamental te va llegando al segundo de que ocurra en el mundo, con una conexión especial a la plataforma. Te salen las noticias antes que la mayoría, podés conocer las noticias y los datos económicos antes que la mayoría, con una data mucho más rápida, con bots mucho más rápidos para que puedas operar esas noticias. Y además tenés un chat con institucionales que tienen la misma plataforma. Esta plataforma cuesta $50.000 al año, entre 25 y 50.000 dependiendo del plan. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo enfrento yo mi operativa? ¿Qué hago yo para operar? Básicamente yo utilizo el análisis fundamental en combinación al análisis cuantitativo y en combinación a entender dónde está el stop loss de la mayoría. Porque la mayoría pierde plata, entonces nuestro objetivo es entender dónde está el stop loss de la mayoría. Ese es el fundamento de mi operativa. Ese es el fundamento principal de mi operativa. Y mientras más información tenga sobre la oferta y demanda, porque al final el mercado es información. ¿Por qué el mercado es información? Porque el mercado es oferta y demanda. Es decir, toda la gente que quiere comprar y sube el precio, toda la gente que quiere vender y baja el precio. Entonces, lo que uno tiene que entender es qué información están usando ellos para comprar y qué información están usando para vender. Entonces, al final, todo se traduce en información. Mientras más información tengas, mejor te va a ir. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué esto es tan importante? Ahora te respondo, Estefan, la pregunta que me hiciste. Dame un minuto y ahí te respondo. ¿Sí? Entonces, ahora, mi operativa se basa en entender estos pilares y obviamente tiene factores. Yo todavía estoy en búsqueda de la mejor y perfecta estrategia. No la tengo todavía, lo quiero aclarar. Nuestra estrategia tiene una efectividad entre 55% de efectividad a largo plazo, con un riesgo-beneficio de un 3-1, lo cual hace la estrategia bastante rentable. ¿Ok? No gano el 100% de las veces, muchas veces también me equivoco en el análisis,
y no es un análisis perfecto, y lo demuestro todos los días, pero también así como demuestro que no es un análisis perfecto, también demuestro como a largo plazo, hace más de un año, con cuentas auditadas, con cuentas reales, tanto en MyForex Funds, que quebró, como en Darwinex, que hasta conseguí financiamiento, y hasta ahora en las cuentas financiadas de FTMO y Next Step Funded, estamos ganando dinero con este sistema. Ahora, ¿qué pasa? Ahora les quiero hacer una pequeña aclaración. Este sistema está en constante mejora y durante las últimas 2 semanas yo he modificado el sistema. No sé si alguien, la gente que está en el VIP, y esto va principalmente para los chicos que están en el VIP, no sé si se han dado cuenta, pero yo he modificado la estrategia levemente. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahí levantan la mano. Bien, perfecto. No sé, no te diste cuenta, Andrew, vos. Bueno, en las últimas 2 semanas yo he modificado levemente la estrategia. Eh, ¿Qué se modificó a la estrategia? A la estrategia se le agregó una dirección cuantitativa que antes no usábamos. Antes lo cuantitativo se usaba para otra cosa. Y le ha agregado unos temas de correlaciones y confirmaciones, que están de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente la estrategia está en constante mejora. Y por eso yo les voy a dar hoy, el día de hoy, contenido nuevo sobre cómo funciona la estrategia. He estado testeando varias versiones de la misma estrategia. Son detalles. Detalles, o sea, la estrategia sigue siendo la misma, la estrategia no cambió en sus bases principales, pero hay detalles que sí he modificado. Hace, vamos a, he probado 3 estrategias, 3 diferencias de estrategias distintas, ¿sí? Durante 2 semanas he probado una estrategia que me ha subido la efectividad durante una semana completa, durante 2 semanas completas, a casi un 70% de efectividad con un 3-1. Durante otras 2 semanas he vuelto a modificar la estrategia anterior que tenía esto, y volvió a bajar al 45-50% de efectividad. Con un 3-1, ojo, o sea que sigue siendo rentable en estos casos. Y después, durante las últimas 2 semanas, hice otro pequeño cambio y la estrategia subió a 50% de efectividad. 50 y muchos break-evens, 55% de efectividad. ¿Sí? Obviamente acá hay muchas variables, ¿sí? Y obviamente 2 semanas no significan nada, ¿ok? 2 semanas no significan nada de estadística, eso lo entiendo, pero yo también, además de estas 2 semanas de operativa que he operado en real, a cada una de estas versiones de la estrategia le he hecho estadísticas profundas a cada una de las versiones. Y me he dado cuenta de que hay una versión que fue significativamente más rentable que el resto. Yo, chicos, y se los digo de ahora en más, yo tengo pequeñas, a ver, la estadística yo siempre les digo es 50% de efectividad con un 3-1. Eso ya es rentable. Hay semanas que nos fue un poquito mejor, y eso tiene que ver por una pequeña modificación y probar que yo estuve haciendo mientras obviamente operaba en vivo todos los días. ¿Ok? Pero hubo una pequeña modificación. Entonces, ¿qué me he dado cuenta este último mes, estas últimas 2 semanas? ¿Cuál ha sido la mejor combinación para mi estrategia? Para los que no saben cómo funciona mi estrategia, se los voy a explicar levemente en este momento. Mi estrategia funciona con 2 tipos de entrada. Entrada número 1, buscar una continuidad de tendencia. Es decir, esperar un retroceso, que el precio tome la liquidez y buscamos una continuidad. Retroceso, que el precio tome liquidez y buscamos una continuidad. Retroceso, que el precio tome liquidez y buscamos una continuidad. Liquidez básicamente es donde está perdiendo todos. Una vez que nosotros vemos que todos perdieron, que a todos se les sacó el stop loss y que les fue mal, nosotros entramos. ¿Ok? Por un lado funciona así en el análisis técnico. Súper simple, ¿sí o no? Fácil de entender. Y por el otro, tenemos eh, operar, tendemos a operar una contratendencia. La contratendencia es básicamente, estamos en una tendencia alcista y buscamos una reversión de toda la tendencia y un cambio de tendencia. Súper simple. Esto suele generarse en un cambio de horario. Por ejemplo, y media, por ejemplo, por ejemplo, a las 12:00
es cuando se produce el cambio de tendencia. O a las 13:00, es decir, en un ciclo se llama, es cuando ocurre un cambio de tendencia normalmente. Los cambios de tendencia surgen cuando cambia la hora. ¿Por qué? Porque en temporalidad mayor cierran velas, en una temporalidad mayor, se cierran velas. ¿Sí? Se cierran velas. Entonces, hay mucha gente en velas de una hora que está cerrando posiciones, porque ¿cuándo se toman posiciones? ¿Cuándo abrís una operación o cuándo cerrás una operación? ¿Cuando la vela todavía no cerró o cuando la vela cerró ya? ¿Cuándo ustedes toman una posición? ¿Cuando abre la vela, cuando cierra la vela o cuando la vela está en el medio del movimiento? Al cerrar la vela se toma la posición, normalmente, la mayoría de personas. ¿Sí? Entonces, si ustedes están en una temporalidad mayor de velas de una hora, velas de 30 minutos, en la mitad me dice Freddy, bueno, sos uno de los pocos. Pero si estás en una vela de una hora, velas de 4 horas, etcétera, hay muchos inversores en esas temporalidades que están tomando decisiones y están cerrando posiciones o abriendo posiciones, tomando ganancias o tomando nuevas posiciones, porque la vela está cerrando y eso hace que tomen posiciones ellos. Entonces, en los ciclos, por eso podemos ver un cambio de tendencia, porque es cuando ellos, los de la temporalidad mayor, están cerrando posiciones y hacen que el precio se dé vuelta. Por eso siempre operamos las contratendencias en un ciclo. Esperamos que sean las 13, las 12 y esperamos que el precio dé vuelta a la tendencia. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Está simple la estrategia? Entonces, ¿qué buscamos acá? Buscamos la liquidez. Esperamos que el precio rompa, que el precio toque el stop loss de la mayoría. Y cuando el precio subió demasiado tocando el stop loss de la mayoría, buscamos un ciclo para dar vuelta a la tendencia. Por eso siempre les digo, buscamos la liquidez del mercado. En el análisis técnico se busca la liquidez externa en este caso y la liquidez interna en este caso. Existen dos tipos de stop loss. O sea, la gente normalmente, ¿dónde coloca sus stop loss? La gente coloca sus stop loss, díganme si me equivoco, pero por arriba de las resistencias o por debajo de los soportes. Ahí colocan sus stop loss. Entonces, ¿qué hace el precio? Esta es la liquidez externa. Es decir, donde está el stop loss de la mayoría por fuera del mercado. Pero también cuando buscan un retroceso, colocan el stop loss acá arriba, en la mitad. Entonces el precio va a buscar el stop loss y después continúa. ¿Sí? Entonces así funciona básicamente esto de la liquidez. Hasta acá viene fácil la estrategia, ¿sí o no? ¿Me siguieron? Son dos condiciones, o buscar continuidad o buscar contratendencia, y buscar dónde está el stop loss. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen bien? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok. ¿En algún momento te apoyas de Dorblock o HTF? Sí, sí, obviamente, pero usamos lo que son los niveles en base al análisis fundamental. Ahora lo voy a explicar a eso, es otro tema. Sí, utilizo los niveles para ver en dónde el precio se puede dar vuelta a la tendencia y demás, sí, obviamente. Pero principalmente comprendemos que el mercado funciona de esa manera. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Como les dije, el análisis técnico, ¿qué analiza? Analiza el pasado, analiza la gráfica del pasado, analiza la oferta y demanda, pero del pasado. ¿Sí o no? Nuevamente lo repito, a ver si me siguen la idea. El análisis técnico analiza la oferta y la demanda, es decir, donde hubieron compradores, donde hubieron vendedores, pero del pasado, del gráfico que ya se dibujó en el pasado. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el análisis técnico. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿El análisis técnico funciona? Sí. Pero ¿qué pasa? Que anteriormente haya habido vendedores en una zona de resistencia fuerte, no significa que ahora nuevamente los vayan a ver. No necesariamente. No necesariamente. ¿Y qué determina la oferta y demanda real en tiempo real? ¿Qué determina la oferta y demanda a tiempo real? Es decir, hoy, las operaciones que se van a colocar próximamente.
ahí está, el fundamental y el cuantitativo. ¿Por qué el fundamental y el cuantitativo? Porque básicamente el fundamental nos dice, por ejemplo, salió una noticia de que aumentaron los empleos. Entonces, como aumentaron los empleos, la gente tiene más plata. Y como la gente tiene más plata, la gente puede invertir. ¿Y qué pasa con los mercados? Suben. Cuando el gobierno imprime muchos billetes, hay más plata circulante en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Los mercados suben, ¿sí? Siempre la oferta y demanda actual del mercado y la futura va a estar determinada en base a los datos económicos, porque lo que afecta que el mercado suba o el mercado baje son las compras o las ventas. Entonces, yo sé que va a haber muchas ventas si hay desempleos, porque la gente necesita el dinero. Entonces, como necesita el dinero porque está desempleada, va a vender todas sus posesiones, va a vender todos sus activos y los mercados bajan. Cuando hay baja inflación, hay menos dinero en el mercado. ¿Qué pasa con el mercado? El mercado tiende a bajar. Y en esta oferta y demanda del análisis fundamental, se los estoy intentando explicar lo más simple que puedo con manzanitas y peritas, ¿sí? Pero acá determina mucho lo que es la expectativa del mercado. Muchas veces, más que el dato real, nosotros por un lado vamos a tener el dato real, por ejemplo, de que bajó la inflación, o la expectativa. ¿Qué pasa? Un inversor, vamos a ponerlo acá, un inversor, ¿qué quiere? Un inversor quiere ganancias a futuros, ¿o no? Un inversor quiere predecir el futuro porque lo que está buscando es el futuro, ¿sí o no? Me pone sí, Freddy. ¿Alguien más me sigue? ¿Se me perdieron hasta acá? Un inversor siempre mira el futuro, piensa qué va a pasar en el futuro porque si yo quiero comprar es para que el mercado suba. Entonces piensa, bueno, el futuro va a subir. Entonces, lo que se maneja acá es una expectativa. No, obvio, a ver, no todos quieren predecir el futuro, como dice Andrew, ¿no? Pero, no, leí mal, perdón, Andrew. Todos quieren predecir el futuro en el pasado, pero no es garantía de nada. Tal cual, Andrew. Tal cual. Se especula, tal cual. Entonces, el inversor intenta buscar una expectativa, especula. Si justo empiezan igual, suenan igual. Busca la expectativa del mercado, de si el precio va a subir o va a bajar. Entonces, al final, esto afecta también a la oferta y la demanda. Por un lado, la oferta y la demanda se ve afectada por datos reales y por la expectativa. Si los inversores ven que el mercado en el futuro va a aumentar el trabajo, ¿qué hacen los mercados? Suben. Si en el futuro los mercados ven que va a bajar el trabajo, que va a haber desempleo, el mercado cae antes de que haya desempleo. Y después afecta la sorpresa, cuando un dato salió como no se lo esperaba. Pero bueno, acá ya me estoy metiendo en temas de análisis fundamental y macroeconómico. Pero esto es lo que realmente determina el futuro del mercado, ¿ok? Esto es lo que realmente, en mi opinión, determina el futuro del mercado. Además, si acompañas esto con lo que es un análisis cuantitativo, el análisis cuantitativo es el análisis de los números, de las estadísticas. Entonces, vos podés poner a todo esto, al análisis fundamental, lo pasás a números y decís, mirá, en tal fecha en el pasado, cuando hubo desempleo, cuando hubo altas tasas de interés, pasó esto, esto y esto, y el mercado subió. Entonces, una base de datos es lo que hace. El análisis cuantitativo trabaja con base de datos, bases de datos. ¿Ok? Entonces, lo que uno intenta hacer con el análisis cuantitativo y el análisis fundamental es entender la verdadera oferta y demanda y buscar esa dirección principal, alcista o bajista. Uno intenta determinar la dirección principal del mercado. ¿Sí? Y ahí me dice Alfredo, bueno, yo te cuento, opero en futuros en el índice del Nasdaq,
En mi caso veo una noticia fundamental y a veces el mercado no se comporta de acuerdo al análisis fundamental. La verdad, tomo el contexto y me baso en la probabilidad. Excelente, Alfredo, eso está muy bien, porque las noticias, cuando una noticia, por ejemplo, cuando el otro día, durante los últimos 7, 8 meses, la inflación estuvo bajando. Cuando la inflación baja normalmente, eso significa que no hay dinero en el mercado y que la oferta monetaria baja. Y eso significa que los mercados de riesgo, como el índice, debería bajar. Eso es lo que se traduce en el mercado. Pero ¿qué pasó los últimos meses con la inflación? La inflación bajó y el mercado aún así subió. ¿Por qué? Por la expectativa, no por un dato real. Porque acá viene, o sea, no, vos no tenés que analizar el dato real, vos tenés que analizar la expectativa y sorpresa del dato más que el dato real. Y el dato real se analiza a medio plazo. El dato real pega a medio plazo. Al corto plazo pega más la expectativa y la sorpresa del mercado. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, lo que quiere hacer una persona, alguien que entiende el mercado, es un economista, un programador, es entender a través de probabilidad, a través de números, analizando la tendencia real de la oferta y la demanda. El programador también utiliza análisis de order flow, análisis de eh, segunda capa, toda esa clase de análisis. ¿Sí? Eso es lo que utiliza un analista cuantitativo. No sé si alguna vez lo escucharon. Análisis de segunda capa, order flow, eh, el bookmap. Sí, eso utiliza un analista cuantitativo. Son herramientas del análisis cuantitativo. Pero bueno, lo que al final uno quiere hacer eh, con todo esto y cuál es mi hipótesis de mi estrategia, es entender la dirección principal del mercado en base al análisis fundamental y al análisis cuantitativo. En base a esta dirección, voy a establecer cuál es la dirección de mayor probabilidad o qué es lo de mayor probabilidad que haga el mercado por la oferta y demanda real. Por eso utilizamos las opciones financieras, que es esta herramienta que me ven utilizar todos los días ustedes, TradeITIX, ¿sí? Porque esta herramienta nos ayuda en mucho. Después les voy a explicar más adelante por qué. Pero nos ayuda a entender la dirección, lo más probable, con porcentajes. X porcentaje de que hoy teníamos 25% de probabilidad de que el mercado sea bajista. Y 25% de probabilidad de que el mercado sea bajista. Y fíjense cómo el mercado subió. Es decir, que había una baja probabilidad de que el mercado sea bajista. Hoy no me decía que la dirección clara era alcista, no me lo decía el análisis cuantitativo, pero bueno, eso también tiene detalles. Ahora, a la hora de hacer análisis fundamental y análisis cuantitativo, existen cientos de formas de hacerlo. Existen muchas formas de hacer análisis fundamental, así como existen muchas formas de hacer análisis técnico, así como existen muchas formas de hacer análisis cuantitativo. No existe una guía de cómo hacer X cosa. Porque si no, todo el mundo sería rico y nadie tendría que hacer nada y ya está, ¿me entienden? Justamente lo divertido del mercado es que todos hacen cosas diferentes y uno tiene que tener la mayor capacidad de información para poder entender lo que está sucediendo y lo que están haciendo los demás para poder acompañarlos. ¿Sí? Entonces, Wilfredo, si tenés alguna pregunta, puedes hacerla al chat, ¿sí? Si tenés alguna pregunta ahí, puedes hacerla en el chat. Entonces, lo que pasa acá es que hay tantas formas de hacer el análisis fundamental y el análisis cuantitativo que yo he tenido que testear. Yo he tenido que testear las últimas 2 semanas para intentar mejorar el sistema, porque yo no me quiero quedar con un sistema que tiene nada más un 55% de efectividad con un 3-1. Eso es bárbaro, eso es genial, eso te va a dar un montón de beneficio, ¿ok? Pero no es mi objetivo. Mi objetivo es, si puedo, lo subo más, pero eso lleva tiempo, eso lleva estudio, eso lleva a gastar recursos para poder hacerlo. Y he estudiado el último mes y medio, 2 meses, he estudiado una forma para intentar subirle la probabilidad a la estrategia. ¿Cuál es esto? Básicamente lo que yo hago es, normalmente, acá tengo lo que hice hoy, a ver si lo encuentro, acá está. Hoy
Hoy analizamos, actualmente en esta versión de la estrategia, estamos analizando 6 cosas. Estamos analizando la balanza comercial. La balanza comercial nos indica la volatilidad del mercado, si el mercado va a estar lateral o el mercado va a estar en tendencia. Es un análisis que se hace en el análisis fundamental. Es uno de tantos análisis que se puede hacer, balanza comercial. Después, eh, hice un análisis cuantitativo. Eso era hoy, ¿ok? Estos son los análisis de hoy. Después hice un análisis fundamental, que es el análisis de cómo salieron las noticias. Interpretación de datos, básicamente se llama el análisis fundamental. Después hice un análisis de las correlaciones, un análisis de las acciones, un análisis de las opciones financieras, que es esto, y un análisis de un análisis técnico a mayor temporalidad. De todo esto, estos fueron los últimos 6-7 análisis que siempre hacemos. Esto nos ayuda a ¿qué? A determinar la dirección principal del mercado. Si yo, por ejemplo, de estas 6-7 direcciones, ¿sí? No, de estas 6 en realidad, porque solamente 6 de estas nos determinan la dirección. Si yo de estas 6 tenía hoy, por ejemplo, cuantitativo me decía bajista, pero el análisis fundamental me decía alcista, las correlaciones me decían alcistas, las opciones me decían alcistas, las acciones me decían neutrales. Lo técnico no me decía una dirección clara. ¿Ok? Fíjense cómo acá al final, el día de hoy, me daba una tendencia alcista. Entonces, lo que yo tenía que hacer, y hice mal, y ahora les voy a explicar por qué lo hice mal y por qué voy a modificar levemente mi estrategia, pero es una estrategia de puta madre, ¿sí? El día de hoy era una cuestión de tomar todo el día en tendencias alcistas. Acá colocabas el volumen profile, esperabas que el precio llegue a la zona, en este caso no llegó, y buscabas compras. Después lo mismo acá, esperabas el retroceso, determinabas tu volumen profile, vamos a ver acá, determinabas tu volumen profile de punta a punta, veías dónde estaba tu zona de liquidez. El volumen profile nos determina saber dónde está el stop loss de la mayoría. Esta línea inferior es el stop loss de la mayoría. Toma la liquidez ahí, ¿y qué hace el precio? Sube. Obviamente, hoy no logré tomar esta entrada, lamentablemente, por un error que ahora les voy a decir cuál fue. Eh, que esta era la entrada del día, esta es la mejor entrada del día, fue esta que lamentablemente por haber modificado una pequeña cosita de la estrategia, no la logramos tomar. Pero aún así, ya se corrigió eso y se entendió perfectamente dónde estaba el tema. Y después, acá se dio otra entrada que yo tomé hoy, después del Zoom. Nosotros cortamos Zoom, pero yo logré tomar esta entrada acá. Acá teníamos el, acá teníamos el último impulso, acá el precio llegó a tomar la liquidez ahí, el precio me marcó varias velas de que quería seguir subiendo y tomé una compra acá. Yo, esta posición, ¿vieron la posición que gané hoy? $200, $300. Fue gracias a esta posición. Fue así. Algo así, creo. Fue un 2 y pico a 1. ¿Sí? Esta fue la posición que tomé yo después del Zoom. Acá hoy tomé varias operaciones en punto de entrada. ¿Por qué? ¿Por qué tomé eso? Porque hoy todo el mundo salieron a hablar, salió a hablar Powell, salió a hablar varios gobernadores, ¿sí? Que decían que la expectativa de la tasa de interés era que bajara. Y esa expectativa para el mercado es alcista, por eso comentarios alcistas. Lo único que había que hacer era determinar la dirección principal del mercado en base al análisis fundamental, al análisis cuantitativo, a las acciones y correlaciones y opciones financieras, e ir hacia esa dirección. Nada más ni nada menos que eso. Nada más ni nada menos que eso. ¿Se va entendiendo un poco la estrategia? Obvio, cuando se analiza después de operar parece tan fácil. Por eso operamos todos los días en vivo. Por eso operamos todos los días en vivo de forma transparente. Entonces, fíjense cómo es mi estrategia. Mi estrategia es una combinación de análisis fundamental, análisis cuantitativo y análisis técnico. Pero en el análisis técnico intento ver dónde está el stop loss de la mayoría. Miren dónde estaba el stop loss de la mayoría hoy, acá. Y yo cometí un error que no logré tomar esta entrada hoy.
pero por sistema la debería haber tomado. Simplemente cometí un error y ahora les voy a decir cuál fue. Porque hoy les quiero dar contenido nuevo. Hoy les quiero decir algunas cositas nuevas de la estrategia, que antes no les he dicho. ¿Se está entendiendo? Esta era la entrada del día. Literalmente esto terminó siendo si hubiéramos agarrado todo el movimiento, lo cual era prácticamente imposible, imagínense que lo habíamos logrado, no sé, hasta acá, cuando dio el retroceso. Aún así hubiera sido casi un 7-1, o sea, una barbaridad. Lamentablemente no lo logramos tomar. Obviamente es más fácil cuando el mercado está dibujado, porque el precio te mete esta vela a esta hora y vos decís, ni en pedo me tomo una compra ahí, ¿me entendés? Porque te hace una vela en un minuto que te baja una eternidad en una noticia y a vos te da cosita y no tomas la operación. Pero esa operación fue especialmente, fíjense como el volumen profile me marcaba que acá estaba el stop loss de la mayoría, y justo el precio va a ir a buscar el stop loss de la mayoría, con una dirección principal que alcista. Con una dirección principal, según los análisis que me daban hoy, alcistas. Esto fue en vivo, ¿ok? Esto fue en vivo. Sí, sí, la estrategia esta que funciona en en todos los activos. Esta estrategia funciona en todos los activos. Y bueno, ahora, me he dado cuenta de algo que funciona mejor que otras cosas. ¿Alguna vez habían escuchado, antes de continuar, alguna vez habían escuchado esta estrategia? ¿A alguien se les había ocurrido? ¿Tiene sentido lógico? Para mí esta es la mejor estrategia que he encontrado en toda mi vida, porque no solo es efectiva, no solo es buena, sino que también cumple o sea, tiene sentido. No es que es simplemente un patrón que veo en el gráfico, no, tiene un sentido real detrás de la estrategia. No, 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 bien. Sí, dice Felipe, tiene sentido. Bien, excelente. Yo no entendí la estrategia. Uy, mira, te la voy a explicar brevemente. Te la voy a explicar brevemente. La persona que no entendió la estrategia, ahora contesto todas las preguntas. La estrategia funciona en una combinación de análisis fundamental, que es básicamente las noticias del mercado. En el mercado existen noticias, datos económicos. El mercado financiero se mueve por datos económicos. Un análisis cuantitativo, que es básicamente lo que utilizan los programadores para entender la dirección del día. Los programadores, y también pueden ver el stop loss, es decir, donde pierde la mayoría de personas. Y después tenés el análisis técnico. El análisis técnico lo que se basa es buscar el stop loss de la mayoría para operar en contra, es decir, donde pierde la mayoría. ¿Ok? En eso se basa la estrategia. Entonces, el análisis fundamental, que son las noticias, nos da la dirección. El análisis cuantitativo acompaña y confirma la dirección para confirmar que está todo bien. Y nos dice en qué temporalidad operar, si debe operar en 1 minuto, si debe operar en 3 minutos, si debe operar en 15 minutos. Y el análisis técnico me dice nada más dónde está el stop loss de la mayoría. Entonces, una vez que la mayoría pierde su stop loss, yo voy hacia esa dirección buscando una entrada. ¿Ahí se entendió la estrategia? Sí, Sergio, marco las 3 primeras horas de la apertura de cada mercado. Es parte del análisis cuantitativo. Sí, Sergio. Eso es parte del análisis cuantitativo. Eh, Nunca había analizado así el mercado. Bien, perfecto. Mi estrategia se basa en... Ok, ¿sabes lo que pasa, Alfredo, con el análisis técnico? En mi opinión, es que es muy subjetivo. Uno cuando hace análisis técnico, tiene muchas dudas. ¿A quién no le ha pasado que cuando hacía análisis técnico nada más tenía muchas dudas? Inseguridades, desconfianza, tardás mucho para hacer el trade.
Yo hago 3, 4 trades por día y hay gente que no puede hacer ni uno, hace uno cada 2 semanas. No sé si les ha pasado que lo técnico les da dudas muchas veces. Entonces, el problema es que el sistema puede ser muy bueno en el análisis técnico, ¿sí? Pero nunca le vas a poder sacar todo el jugo porque es muy complejo y se da poco. Porque si se diera mucho y fuera simple, le sacarías todo el jugo y no tengo duda de eso. Pero el problema es que es muy complejo. Mi análisis técnico es muy simple, no me estoy matando buscando zonas, no tengo dudas, es muy simple, muy objetivo, muy fácil de copiar y ejecutar y aprender. Porque si es muy complejo, nunca vas a ser rentable. Nunca vas a ser rentable si es muy complejo. ¿Qué porcentaje por operación arriesgas? Bueno, yo tengo una cuenta financiada de 100.000 y otra de $50.000, entonces arriesgo el 0,3, que es muy poco. 0,3% normalmente. A veces arriesgo el 0,4, 0,5 y a veces arriesgo el 0,1, dependiendo cómo venga con la gestión de capital. Los números redondos del precio son bastante importantes, ¿sí? O sea, funcionan como zonas de probable darse vuelta el mercado. Punto. Muy simple. Bien, y ahí viene, los bots, lo vamos a hablar otro día. Tengo mi opinión muy personal sobre los bots. Funcionan, sí, no funcionan también, puedes perder mucha plata con los bots. No son máquinas de hacer dinero. Nada más. Digo, lo único que voy a decir por ahora de los bots es que no son máquinas de hacer dinero como la gente piensa, sino que tienen, al igual que el análisis técnico, un estudio muy importante y difícil que hay que hacer por detrás, ¿sí? Pero bueno, entonces, vamos a continuar con la clase. Les voy a dar unas últimas recomendaciones. Sí, bro, me están preguntando que estoy haciendo un análisis y estoy explicando la estrategia. Y eso tiene que ver em, a ver, chicos, yo opero en vivo todos los días gratis. Ustedes pueden verme operar todos los días. La estrategia esta la utilizo todos los días. Esta es una explicación teórica de la estrategia para que aprendan a usarla, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que les iba a comentar de los chicos VIP, ¿qué pasa? En el análisis fundamental, nosotros tenemos cosas que pesan más que otras. Como bien alguien me preguntaba, ¿y qué pesa más? Bueno, lo que yo estuve haciendo este último tiempo de por qué fui modificando la estrategia fue para averiguar qué pesaba más. Yo este último tiempo, donde he modificado la estrategia y algunos días me fue mejor y otros días me fue peor, fue porque estuve cambiando qué era lo más importante de la estrategia. Y eso es lo que llegué a descubrir y creo que tengo una conclusión final de qué es lo más importante de la estrategia. Las dos cosas más importantes es lo que nunca deja de ser importante. El análisis fundamental y el análisis cuantitativo. Pero en el análisis fundamental, lo más importante son las expectativas de la Reserva Federal y entender los datos, cuándo empiezan a pegar los datos reales y cuándo en realidad lo único que está pegando son las expectativas y las sorpresas, ¿sí? Entonces, los dos puntos que he descubierto que más efectividad me han dado en este último tiempo fue la balanza comercial y el análisis fundamental. O sea, lo que más le tenés que prestar atención son esas dos. Después viene un tema de acciones. Las acciones es lo que más pesa, lo tercero que más pesa. O sea, antes nosotros poníamos en primer lugar a las correlaciones, no sé si se dieron cuenta, pero más que las correlaciones, lo que más pesa son las acciones. Después las opciones y después las correlaciones. O sea, si ustedes quieren
entender mejor el mercado, lo primero que tienen que entender es la balanza comercial y el análisis fundamental. Eso te da en el 90, o sea, eso es lo que más funciona. Eso es lo que me ha dado más rentabilidad. Pero incluso por encima de eso, lo que más pesa, lo que les digo que sí más pesa y ha aumentado increíble, o sea, mucho más que todo esto, ¿sí? Lo que más pesa es la volatilidad. Cuando mejor nos ha ido es cuando he prestado más atención a la volatilidad durante este último tiempo. Es cuando mejores resultados hemos tenido, fue cuando prestamos atención a la volatilidad. Una vez que entiendo la volatilidad me dice en qué gráfico mirar. Si tengo que mirar en gráficos de 1 minuto, en gráficos de 5, o en gráficos de 3, o en gráficos de 15, o en gráficos de 30. Y eso me permite evitar entradas de trampa, entradas tramposas. Por ejemplo, si hoy yo hubiera visto, hoy la volatilidad en un momento estaba súper alta. Hoy la volatilidad, vamos a ver la volatilidad, llegó a 45. O sea, una volatilidad extrema muy alta. En estos momentos, cuando la volatilidad está en 45, lo más relevante es cambiar a una temporalidad mínimo de 5 minutos. Y si yo hubiera cambiado en una temporalidad de 5 minutos, hoy hubiéramos podido agarrar esta tremenda operación. Porque en una temporalidad de 5 minutos nos decía, fíjense dónde estaba la liquidez, estaba justo ahí. Yo me doy una temporalidad de 5 minutos, la liquidez me daba exactamente ahí. Perdón, acá. Me da exactamente ahí. ¿Y el precio qué hace? Te rompe la liquidez y se va para arriba. Entonces, lo que más importa, lo que más peso tiene para mayor efectividad de cualquier estrategia es la volatilidad. Lo segundo, la balanza comercial. Y lo tercero, el análisis fundamental. La volatilidad te dice la temporalidad. La balanza comercial te da la dirección. Digo, el tipo de mercado, si va a ser lateral o tendencial. Y el análisis fundamental te dice la dirección. Eso es cuando más, y eso sí, no salirte de esa dirección. Si el análisis fundamental es alcista, andate alcista todo el día. Si es bajista, andate bajista todo el día. Y confirmás eso con las acciones. O sea, el análisis fundamental, las acciones y las opciones y las correlaciones te sirven para confirmar. ¿Se entiende acá? Ahora voy a leer los comentarios para despejar dudas. Chicos, si es la primera vez que están acá en la operativa, en la clase, es obvio que van a tener muchas preguntas. Si nunca supieron nada de análisis fundamental, yo para explicarles análisis fundamental me tengo que tomar 8 horas para explicar un análisis fundamental en profundidad. Lo mismo para el cuantitativo. Son temas muy largos y temas muy específicos que no puedo explicar en una clase gratuita de 1 hora. Pero quiero que lo aprendan. Por más que no lo puedan aprender completo ahora, ténganlo en mente y vayan poco a poco con las clases, ¿sí? Entonces, a los chicos VIP, lo que les quiero decir es que los chicos VIP y la gente nueva que también está, lo que más pesa en cualquier sistema, me he dado cuenta siempre, es la volatilidad, ¿sí? La volatilidad es lo número uno. Lo número uno. Si analizas bien la volatilidad, nunca vas a meter una entrada mala. No nunca, obviamente vas a tener entradas malas, pero te va a aumentar tu efectividad una brutalidad. Y eso se analiza en cualquier estrategia. Mate consulta, si vos arriesgás el 0,3, es decir, cuando ganás la operación al 1 a 1, estarías ganando exactamente, Agus. Exactamente, Agus, como vos decís. Agustín Martínez me pregunta qué son las opciones. Las opciones financieras son un derivado financiero que operan principalmente los institucionales.
Vayan poniendo las preguntas y las contesto ahora, ¿sí? Las opciones financieras básicamente es el instrumento principal que operan los institucionales. Y es por eso que siempre el mercado, fíjense como acá, miren, vamos a tapar esto. Las opciones financieras verdes, o sea, la línea verde son compras, la línea roja son ventas. Este es el net flow del mercado, ¿sí? Fíjense como al principio del mercado estaba bastante lateral, estaban parejas, pero en un momento acá las compras hicieron un quiebre y fíjense cómo se fueron pum para arriba las compras. Si acá le agregamos, acá lo blanco, que van a ver, es el precio del SP500. Fíjense cómo a partir de que empiezan a subir las opciones financieras de compra, fíjense, todo esto dominaban las ventas según las opciones financieras, ¿sí? Acá empiezan a dominar las compras y ¿qué hace el mercado? Fíjense cómo empieza a despegar. Te hace un retroceso acá, acá vos tenés que entrar, full compras, y acá se va para arriba. ¿Sí? Y estas opciones financieras son el instrumento principal, más del 65% del volumen de las instituciones la operan en opciones financieras porque tienen mucho más facilidad de gestionar mucho mejor el riesgo y de meter mucho más capital. En las opciones financieras se puede meter mucho más capital que en el mercado normal. Por eso las operan. La volatilidad, ¿qué es la volatilidad? Bájame todas las preguntas. Hagan serie de preguntas ahora, porfa, así vamos contestando y vamos despejando dudas, porque sé que es un tema tremendo lo que les estoy enseñando, ¿sí? Y les va a dar mucha efectividad, se lo juro por mi vida. Les juro que esto es una locura. Entonces, o sea, les estoy dando, para que se den una idea, todo esto a mí me costó más de $15.000 aprenderlo. De pérdidas y de cursos que me he gastado. Porque si yo me hice más de 20 cursos, 10 cursos de análisis técnico, que gasté 200, $300 en cada curso de análisis técnico, ¿cuánto se gastan en un curso de análisis técnico? ¿Cuánto cuesta un curso de análisis técnico? A ver, pongan ahí, ¿cuánto cuesta un curso de análisis técnico normalmente? $100, 150, 200, 500, 300. Entonces, yo me gasté, para que se den una idea, he hecho como 10 cursos de análisis, tengo 20 cursos de análisis técnico para al final darme cuenta que era una total idiotez y lo único que me ha funcionado realmente a muy largo plazo es aprender todo esto. Es lo único que me ha funcionado. Y realmente, o sea, no conozco un solo trader que solamente con el análisis técnico sea rentable. Y aquellos que dicen que no lo son, que lo son, tengan cuidado. Al menos que no tenga un análisis cuantitativo por detrás, estadístico realmente por detrás, es muy difícil ser rentable con análisis técnico. Nada más. La mayoría utiliza muchos más análisis profesionales, porque así lo hacen las instituciones. Las instituciones no le van a contratar al pibito de 15 años de la vuelta que está haciendo análisis técnico que se vio un curso de 4 horas por YouTube. ¿Me entendés? Ustedes van a pensar que están compitiendo con los grandes bancos del mundo, traders, que tienen todo el dinero y toda la plata del mundo para contratar a las mejores personas capacitadas para hacer dinero. Nunca pierden un solo día haciendo trading. Y ustedes le quieren ganar con análisis técnico que les enseña Pepito de a la vuelta de la esquina de mi casa, ¿no? Que vive en el Master Trader, que me enseña psicología y psicotrading del mercado, y yo no soy rentable por mi psicología, y no es por eso. Es porque tenés dudas, porque es normal tener dudas, es normal tener miedo cuando tenés una mala estrategia. Cuando tenés una buena estrategia, eso se te va. Una buena estrategia y buena gestión. Estamos explicando la estrategia.
Hemos explicado la estrategia durante todo el día, durante toda la noche. Este es el gráfico de volatilidad, chicos. Esto es lo que yo digo volatilidad. Volatilidad es este indicador, ADX. Hay muchos indicadores que nos muestran la volatilidad. Este es uno de tantos. Y básicamente, cuando el ADX está por arriba de los niveles de 45, es muy volátil. Cuando está por debajo de los niveles de 20, es poco volátil el mercado. Cuando está por debajo de los niveles de 20, por arriba de los niveles de 45, tienen que cambiar de temporalidad. El ADX lo configurás así tal cual. Buscas ADX, lo pones y así tal cual está hecho. Nuevamente lo repito una vez más. Eh, el análisis, cuando la volatilidad con el ADX está por arriba de 45, o está en la línea de 45, es muy volátil el mercado. Lo mismo cuando está por debajo de 20, es poco volátil. Y lo más importante acá es que va a haber ruido de mercado. Cuando están por arriba o por debajo de estos niveles, hay ruido de mercado, o muy cerquita de estos niveles, hay ruido. Entonces te conviene cambiar de temporalidad y ver el gráfico en 5 minutos, 15 minutos, en vez de un minuto. En un gráfico donde la volatilidad esté más normal. Ahí es cuando normalmente ganan mejor la mayoría de sistemas de trading. ¿Se entiende? Y la mayoría de sistemas de trading pierden porque tienen ruido en el mercado. Sí, obvio, Mateo, todo esto está en una mentoría. Sí, obvio. Todo esto está explicado. ¿Se entiende? Esto, por lo menos quiero que se vayan aprendiendo lo de la volatilidad del mercado. Lo número uno, después revean la clase, estudien, mátense estudiando. Yo me tardé 6 años en estudiar todo esto. Les estoy ahorrando un montón de tiempo. ¿Qué opinas de los cursos de Smart Money? Ujú. Mejor no opino, bro. Mejor no opino. Eh, no digo que suenan malos, no. ¿Se puede ser rentable? Sí. Pero el problema es que te van a generar dudas, porque son sistemas que no son objetivos y son muy complejos. Entonces, como son muy difíciles de ejecutar y son poco objetivos, te generan dudas y esas dudas se terminan transformando en errores. Y estos errores se terminan transformando en pérdida de plata. ¿Entendés? Va por ahí el tema. O sea, no es que sea malo, sino que o sea, no te va a llevar a buen puerto porque es complejo y poco objetivo. A ver, no me creas, probalo vos. Vas a ver que te vas a dar cuenta que es complejo. Probalo por tu cuenta, vas a ver que te vas a dar cuenta que es poco objetivo. Lo que tiene mi sistema es que es ultra objetivo, que nunca vas a tener ninguna duda al ejecutarlo, y cada día se está mejorando. O sea, cada día lo mejoro con ciertas variables. ¿Sí? Ahora van a ver que próximamente, de las próximas semanas, la efectividad va a aumentar bastante. Porque ya he probado el sistema anterior, me he dado cuenta que hay algunos temas que pesan más que otros, se modifican y se mejoran. ¿Sí? Bien, chicos. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Espero que haya sido clarificador y abrirles en la mente un nuevo panorama. Vamos a ejemplos de la operativa. Vamos a ejemplos. ¿Qué hicimos durante la semana? Acá estoy testeando otra estrategia. No le den bola a estas operaciones, que es una estrategia que se está testeando. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos el día
¿Qué hicimos el día de hoy? O vamos al día lunes. ¿Qué hicimos el día lunes? Para que no lo vean ahí. El día lunes, bueno, empecemos desde el principio de la semana, ¿no? El día lunes, ¿qué operaciones hicimos? Día lunes. Día lunes se hizo esta operación. Y lo pueden ver porque se pasa todo de forma 100% gratuita. Las operaciones están subidas al canal. A ver, voy a buscar la imagen del día lunes. Y ahora les voy a explicar por qué hice esta operación. Vamos a ver al día lunes, que fue el día. ¿Qué día fue el día lunes? Lunes 27 de noviembre. Les voy a mostrar la imagen de la operación, ¿sí? Esta es la imagen que está en el canal, que es lo que operamos este día. Fíjense que el mercado ni siquiera estaba dibujado cuando operamos. ¿Por qué hicimos esta operación el día lunes? Porque lo fundamental, el análisis fundamental de la noticia me decía que era bajista. La balanza comercial me decía que era lateral. ¿Sí? Entonces, en base al fundamental, ¿por qué el fundamental el lunes me decía que era bajista? Porque había noticias negativas sobre la tasa de interés. Además, se estaba hablando de que la tasa de interés, esto era la narrativa del lunes, se iban a mantener un poco más de tiempo. Narrativa del día lunes. Teníamos una resistencia. ¿Qué hizo el mercado? El precio fue a liquidar la resistencia que teníamos acá arriba, fue a liquidar esa resistencia, tocó el stop loss de la mayoría. Fíjense, análisis fundamental bajista. ¿Por qué? Porque todos, según el análisis fundamental, los comentarios que estaban haciendo es que iban a mantener las tasas de interés. Entonces, la estrategia, ¿cómo es? Uno, se analiza el análisis fundamental que están diciendo las noticias para entender el sentimiento del mercado. Sentimiento del día bajista. ¿Qué se hizo en el día? Buscamos operaciones bajistas. ¿Cuándo buscamos operaciones bajistas? Cuando el precio manipula el mercado. El precio rompe una resistencia, le toca el stop loss de la mayoría de personas, el precio se da vuelta y acá buscamos una operación en venta. ¿Se comprende? Operación número 2 del día lunes. Hacemos lo mismo, pero ahora esto fue una entrada contratendencial. Ahora, ¿qué buscamos? Yo les dije que teníamos una entrada contratendencial y una entrada en continuidad. Entonces, acá el precio rompe el mínimo, te cambia de tendencia. Acá ya me dice que es una tendencia bajista. ¿Y qué hace el precio? Hace un retroceso. Yo acá determino la liquidez. ¿Dónde está el stop loss de la mayoría? El stop loss de la mayoría, según el indicador que nos marca esto, estaba acá. Entonces, ¿qué espero? Espero que el precio llegue a ese nivel y ¿qué hago? Hago otra operación a la baja. Buscando cuánto, un 3-1. Y esto fue la otra operación que hizo el día lunes. ¿Sí? ¿Por qué? Fundamental, bajista, noticias negativas para el mercado, el precio lo único que tiene que hacer es sacar liquidez externa y cae. Después saca liquidez interna y cae. Y así todo el día. Pero la balanza comercial era negativa. Por lo tanto, el mercado no iba a ser una super tendencia larga, sino que máximo iba a ser un 3-1 porque estaba lateral. El mercado estaba lateral el día lunes. Y eso se los dije, fíjense, esto se determina a través de una balanza comercial y esa es la estrategia. ¿Sí? Balanza comercial negativa, el precio lateral. Esta es la imagen del lunes de la estrategia. Esperamos manipulación de máximos o continuidad hasta extremos. Fundamental bajista. Opciones alcistas, técnico bajista. Acciones bajistas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la dirección? Los quiero escuchar a todos. Bajista. ¿Qué operaciones vamos a buscar? Bajistas. El precio sube, otra vez me meto a la baja. Y otra vez me meto a la baja. Y así te va a ir bien, operando una dirección al día.
El indicador se llama volumen profile. Ese está acá, a la izquierda. Vamos al volumen profile y es este perfil de volumen con rango fijo. Este indicador me muestra dónde está el stop loss de la mayoría. Bueno, traders, ¿aprendieron algo el día de hoy? ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Se van con mucha información?